nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Sigue disfrutando de nuestro contenido en nuestro canal Pan de Vida Eterna. Apóyanos suscribiéndote, dándole like, compartiendo para que este mensaje sea de bendición y llegue a muchas personas en el mundo. Tú eres fiel, tú eres fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Con esa misma disposición vamos a seguir alabando el nombre de Dios, pero me gustaría hacer algo con ustedes en esta mañana. Es declarar con nuestra boca, nuestro corazón, que Él es nuestro todo. Y decir que Él es nuestro todo es inmensurable. Él rodea cada uno de lo que somos, nuestra familia, Vitalito, Colombia, tiene que estar llena de la gloria de Dios. Y eso lo conseguimos nosotros desde aquí, diciendo: tú eres mi todo y tú tienes bajo control toda la situación. No temeré porque tú estás conmigo. No temeré porque tú tienes cercanía a mi corazón. Y vienen situaciones, vienen problemas, vienen tantas dificultades, pero Él se mantiene tan fiel, tan fiel. Te invito a que levantes tu mano derecha en lo alto, sin miedo, sin temor, iglesia, porque estás delante del que dio la vida por ti, del que dio todo por ti. Sufrió tanto, tanto por nosotros. Te invito a que todos esta mañana levantemos nuestras manos y declaremos: tú, Señor, eres mi todo, mi todo. No me avergonzaré de lo que tú eres, de lo que tú has hecho. Hemos fallado tantas veces, pero hemos visto tu gloria. La vemos en todo lugar, fuera, dentro de la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Queremos verte, queremos darnos cuenta de que tú estás ahí, de que tú gobiernas. No nos vamos a avergonzar de ti. Niños, jóvenes, adultos, adoran la gloria de Dios. Adoran lo que Él es. Y queremos que Él esté feliz, que Él se regocije con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al que vive? Porque Él es nuestro todo. Él es nuestro todo. Oh, sí, eterno. Mi Dios, Redentor, mi
lo más importante de Dios para usted? ¿Es lo más importante de su vida? Al final haremos el test y lo descubriremos. Marcos capítulo 12 versículo 31 continúa enseñándonos. Dice: y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo la Biblia, Dios es lo más importante, pero el prójimo también es importante. Amén. El prójimo también es importante, está diciéndonos el Señor. Tenemos que revisar los otros 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. El quinto. No matarás. El sexto. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no robarás. El noveno: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo: no codiciarás. Hola hermano, yo tengo un conflicto entre el 8 y el 10. ¿Qué dice el 8? No robarás. ¿Y qué dice el 10? No codiciarás. Lo cual me indica que codiciar es tan pecado como robar, ¿o no? Es tan pecado. Ay, pero yo codicio, pero yo no le he quitado nada a nadie. Ya es pecado la codicia. Y cada uno de estos mandamientos que le acabo de mencionar, y que espero de corazón que usted se los sepa, y si no se los sabe, que se los aprenda, porque el que no me los diga no puede salir de aquí. Esa cinta amarilla es para que se restrinja la entrada y la salida, y los sugieres al final van a preguntarle los 10 mandamientos, y si usted no los da, no puede ir. Si usted quiere pedir el almuerzo por domicilio, se lo dejamos entrar, y hasta que no nos digan los 10 mandamientos no se puede ir. Los 6 mandamientos siguientes tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Y el Señor nos está diciendo: el prójimo también es importante. Amén. Ahora, tenemos entonces que analizar que cuando hablamos de mandamiento, hablamos de ley, hablamos de órdenes, hablamos de reglas, generalmente lo estamos viendo como una imposición. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Eso está prohibido. Entonces, ¿qué es una imposición? Usted se va de la casa, hermana, y usted le dice a su hijo: no vaya a dañar nada, no se vaya a comer la comida que está en la nevera, no me vaya a ver televisión, espero. Y usted cuando llega, ¿qué ve? La nevera, a ver si está completa la comida. Mira toda la sala a ver si algo se dañó. Entonces es una imposición. Entonces las personas, para evitar esa imposición, se inventaron algo que es: lo que pasa es que la ley es del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya no es válida la ley, sino la gracia. ¿Y qué decimos nosotros? De la que nos salvamos. Los judíos son salvos por el cumplimiento de la ley, y nosotros somos salvos por la gracia de Dios. ¿Y qué decimos ahí? De la que nos salvamos. Pero lo que está diciendo el Señor, ¿está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Es decir, que los 10 mandamientos son vigentes para nosotros. Totalmente. Pero el Señor lo está recordando y lo está enseñando en el marco del amor. Entonces, cuando está en el marco del amor, amarás al Señor tu Dios. No está diciendo no tendrás otros dioses. No está diciendo no vas a adorar imágenes. No está diciendo no vas a tomar su nombre en vano. Está diciendo amarás al Señor tu Dios. Ya no es una imposición, sino que es un acto de amor. Y cuando nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no está diciendo no matarás, no robarás, no mentirás. Está diciendo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hablemos por un momento
del séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento. Es una ley, es una imposición, es mandamiento. Pero ¿no es mejor pensar que yo no cometo adulterio no porque lo digan los 10 mandamientos, sino porque amo a mi esposa? Si es que la naturaleza cambia. Yo no fornico, no adultero, no porque los 10 mandamientos lo digan. Claro que son importantes los 10 mandamientos y debo obedecer los 10 mandamientos, pero está el argumento: yo no adultero porque amo a mi esposa. ¿No es mejor el argumento? Por eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice el versículo. Ahora, si le echamos un vistazo a Efesios capítulo 5, versículo 28, estas son las casualidades que están en la Biblia, hermano, y yo no sé por qué están esas casualidades en la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pastor, lea el resto, dirán los hombres. Lea el resto, pastor, lea el resto. No, voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí. Porque generalmente cuando se predica Efesios capítulo 5 y capítulo 6, hermano, hay un festival de codazos. Bueno, aquí no se pueden pegar codazos, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres. Oiga, oiga, oiga. Mujeres, someteos a vuestro marido. Oiga, mija, oiga, oiga. Hijos, obedecen. Oiga, chino, oiga, obedezca a su papá. Padres, no hagan provocar ir a su. Oiga, papá, oiga, oiga. Es codazos a la lata. No, vamos a dejarlo ahí. Amad a vuestras mujeres como a qué, como a vosotros mismos. Es decir, que si yo no amo a mi mujer para serle fiel, significa que no me estoy amando a mí mismo. El amor hacia uno mismo, hermano, es tan efímero que hoy en día se está yendo por lo estético. Yo me amo tanto que me cuido. Yo me amo tanto que estoy en forma. Y amén por eso. Pero la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo también es importante. Y cuando yo veo ese gran mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo veo estos pasajes, hermano, yo llego a la conclusión, y se lo explicaba a mi esposa esta mañana. ¿Sabe cuál conclusión? Ya llegué a la conclusión, me rindió y llego a la conclusión de que yo no soy tan importante. ¿Cómo va a decir usted eso? Si me estuviera escuchando un motivador, si me estuviera escuchando un psicólogo, si me estuviera escuchando un coaching, hoy están de moda los coaching, me estaría condenando. ¿Cómo va a decir usted que no es lo más importante? No, porque si la Biblia dice que tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo no soy tan importante. Y resulta, hermanos, que cuando obedezco los 10 mandamientos, me estoy dando cuenta que hay una dignidad en mí y en los demás. Amén. Y cuando soy consciente de esa dignidad, no le voy a hacer daño al prójimo. Cuando me doy cuenta de que hay una dignidad, una importancia en mí, más que autoestima, es tener la dignidad y la integridad de saber que sí, que soy más importante, pero no tanto como Dios y como mi prójimo. Porque si atento contra la ley de Dios y atento contra mi prójimo, ¿qué estoy diciendo? Pues que no me amo tanto como digo amarme. Yo no soy tan importante. Ahora, este pensamiento lo consolida nuestro Señor Jesucristo con un argumento
importante que encontramos en Mateo 7:12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley. ¿Dónde escuchamos esa frase antes? La ley y los profetas. Esto se llama la regla de oro. Como usted quiere que lo traten, trate a los demás. Amén. No hay avivamiento hoy en el culto. Como usted quiere que lo traten, como usted quiere que le hablen. ¿Usted por qué me grita? Usted me está gritando. Así como queremos que nos traten, tenemos que tratar a los demás. Ahora, mire usted en el escenario en el que el Señor lo está leyendo. Por eso me encantan los títulos. Dice el título: la oración y la regla de oro. ¿A cuántos les gusta que oren por ustedes? Ay, ore por mi hermanito que es que tengo. Ore por mi hermanita que es que me pasa. Ore por mí. Ah, bueno, usted quiere que oren por usted. ¿Qué le corresponde a usted hacer? Orar por los demás. Orar por los demás. Y dedicarle tiempo a la oración por los demás. Dedicar tiempo a orar por las personas. Y creo incluso, hermanos, que es el mejor remedio contra el resentimiento. Porque vamos a suponer, hermanos, que su vecina o su vecino tiene un perro gigante de esos que comen gente. Y como comen gente, pues usted se imaginará cómo dejan su recordatorio. Entonces el perrito le hizo su recordatorio y se lo puso al frente de la casa. Entonces, ¿usted qué dice? Señor, llévate ese perro. Si no te lo llevas, yo te lo mando, Señor. Entonces usted comienza a tener una raíz de amargura aquí en el corazón. Y es que ese perro, es que yo quiero acabar con ese animal, es que ese vecino y esa vecina. ¿Por qué no oramos por ellos? ¿Por qué no le decimos: Señor, bendice a ese perro, Señor? Trata con el colon de ese perro, Señor. Ese sistema digestivo de ese perro, regúlalo, Señor. Hay algo mal ahí, Señor, por favor. La oración y la regla de oro. Como usted quiere que lo traten, debe también tratar a los demás. Eso dice el Señor. Es decir, Dios es importante, los demás también son importantes. Yo no lo soy tanto. Ahora miren lo que el Señor le dijo a este personaje, Marcos capítulo 12, versículo 34, a este fariseo. ¿Cómo terminó esta conversación? Marcos 12, 34. Eso me gusta mucho de este pasaje. Dice el Señor: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estás lejos del reino de Dios. ¿A quién se le dijo? Jesús al fariseo. ¿Pero qué dijo el fariseo? Miremos la escritura. El versículo 32 le dijo: sí, Señor, tienes toda la razón. Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el hombre entró en razón y dijo: oiga, ¿y nosotros sacrificando todavía? Es decir, yo trayendo el becerro más gordo sobre el altar, pero teniendo resentimiento de mi vecina. Yo trayendo el becerro más gordo, pero no estoy obedeciendo la palabra del Señor. Y el Señor le dijo: wow, lo felicito, mi hijo, no estás lejos. Oiga, eso puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? ¿Qué significa que no estaba lejos? Que estaba cerca.
Pero usted, ¿qué quiere? ¿Estar cerca o estar dentro? ¿Qué quiere usted? ¿Estar cerca o estar dentro? Ahora, terminemos con Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos a hacer el test. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo cortico. Yo no lo voy a obligar a que se aprendan los 10 mandamientos, hermano. Eso que los voy a encerrar es broma, no se preocupe, no vamos a hacer eso. Dios me impida hacer tal barbaridad. Pero sí se va a aprender el versículo 15 de Juan 14. Amén. Es cortico. 7 palabras. 7 palabras. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? ¿Los 4 primeros? Yo cumplo los 4 primeros, pastor. Los otros me quedaron grandes, pero los 4 primeros sí los cumplo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dijo: no, todos son importantes. Eso es como si le preguntaran a una mamá: ¿a cuál de sus hijos usted quiere más? ¿Qué dice la mamá? No, yo todos los quiero por igual. Escúcheme bien, hermanos. Todos son importantes. Cuando la iglesia aprende que tenemos a un Dios omnipotente al que le obedecemos sus mandamientos, cuando escuchamos y hacemos, cuando actuamos, podemos provocar algo extraordinario en nuestra nación. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia hoy en día? No hablo de nosotros solamente, hablo de la iglesia universal, que solo queremos que Dios haga. Que solo queremos que Dios haga. Es más, se vuelven populares las iglesias en las que Dios más hace. ¿Sabía usted eso? Venga, vayamos a esa iglesia que allá sí se mueve el Señor. Allá sí hay sanidad. Usted se imagina, hermanos, mire, es el reproche más común que yo he tenido en la vida. Y lo he tenido de parte y parte. Eso es lo más raro del mundo. ¿Sabe qué? Es más raro del mundo porque me dice: me voy para esa iglesia porque allá sí se siente el poder de Dios. Y uno, ¿cómo queda ahí? Aburrido. Entonces llega alguien: no, yo me vine de mi iglesia porque allá no se sentía nada, pero aquí sí se siente. Entonces mis emociones van así. El que me dice que se va porque allá sí se siente, ¿cómo me deja? Pero el que me dice que se viene porque aquí sí se siente, a mí está la propaganda con Farmator, sin Farmator, con Farmator. Sí, así me la paso yo, hermano. Y resulta que la vida cristiana no es solamente esperar que Dios haga. Él está esperando que nosotros también hagamos. Amén. Él está esperando que nosotros también obedezcamos. ¿Sí? No se trata de buscar quién hace más, dónde se mueve más Dios. Dios se mueve en una vida obediente. Dios se mueve en una vida íntegra. Dios se mueve en una vida que hace su voluntad. Ahí se mueve el Señor. En una vida que se preocupa por el establecimiento del reino de Dios. En una vida que se preocupa por honrar al Señor, por honrar su familia, por honrar sus hijos, por honrar a su prójimo. Con Dios es diciendo y haciendo. Señor, que descienda fuego. Y estamos preocupados y le pedimos a Dios, hermanos. ¿Sabe en qué estaba concentrada la iglesia los últimos 3 meses en Estados Unidos? ¿En qué está concentrada? Que gane Trump, Señor, que gane Trump. Hicieron ayunos, vigilias, alboradas, hicieron cadenas de oración. Eso fue una cosa impresionante en la iglesia en Estados Unidos. ¿Y qué pasó con Trump? Perdió. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nos dice que vamos a hacer. Cumpla los mandamientos, hermano. Obedezca la palabra. No, pero es que si este otro hombre gobierna, va a ser el fin. No, no va a ser el fin del mundo. Usted obedezca lo que dice la palabra y pare de contar. Amén. Israel
Por eso les hablé del cautiverio, todo lo que les hablé. Y voy a orar un buen tiempo sin hablarles de ese tema, porque los saturé hablándole del cautiverio, del exilio, Nehemías, Zorobabel. Yo les hablé hartísimo de esto. Tuvo los peores gobernantes, los más impíos, los más malos, los más macabros. ¿Y se acabó? ¿Se acabó? No. No, hermanos, no espere solamente que Dios haga. Entonces no podemos pedirle a Dios sanidad. Claro que sí, pedid y Dios dará. Entonces no podemos pedirle a Dios que nos bendiga. Sí, pero no se olvide que también Dios está esperando que nosotros hagamos. Amén. Antes de usted pedirle a Dios que haga algo, más bien pregúntese: ¿qué está haciendo usted? ¿Me hago entender? Antes de tener una lista de peticiones, yo lo llamo la metralleta. Yo no juzgo a esas personas porque yo también era metralleta. En que cogemos, hermano, la metralleta y comenzamos. Ta, 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 ta. Señor, dame bendición, dame sanidad, dame restauración, dame provisión. Señor, dame plata, dame finca, dame casa, dame carro, dame un marido, dame una novia, dame una esposa, dame hijo. Señor, dame y dame para esto, dame para lo otro. Ta, 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 ta. Y un dame. Antes de cargar su metralleta, déjese acribillar por Dios. Mis mandamientos, mis ordenanzas, el ministerio al que le llamé, la obediencia que le estoy exigiendo, la fidelidad, ¿dónde está? Entonces, oye, voy a predicar un día de estos un mensaje que se llame acribillados por Dios, y lo voy a anunciar por las redes. Este domingo, déjate acribillar por Dios. No viene nadie a culto, hermano. Y a los 8 días voy a predicar: acribillemos a Dios, hermano. Y dice: yeah. Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Después de un mensaje como estos, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Vamos a pedirle milagros, señales, prodigios. No falta el que diga: ay, yo venía enfermo para que oraran por mí. No oraron por los enfermos hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Enséñale a sus hijos a hacer. Voy a contarles una anécdota así de rapidez, hermano, porque me tiene emocionado, muy emocionado. Donde vivimos hay hartos niños, y yo no puedo decirle a mis hijos: vámonos, tesoro, no te juntes con esta. No, ya usted conoce la palabra, ya le hemos enseñado cómo comportarse. De ayer estaban jugando en el parque, mis hijos con otros niños, y juegan, conversan, hablan y dicen cosas como: uy, ¿quién ganará, Colombia o Uruguay? Oiga, ¿cómo le parece que Trump perdió? No, mentira, los niños no hablan de eso. Y en su conversación, dice mi hijo: un niño dijo una grosería, papá. Dijo una grosería. ¿Y qué pasó? No, pues que los demás le dijeron: no sea grosero, no sea guache. Entonces, entre toda la conversación, dijeron ellos que concluyeron: el único en este grupo que no es grosero es Andrés Samuel. Y ese muchacho se puso contento, se emocionó. Yo le dije: qué bueno que nos distingan por no ser groseros, en lugar que nos distingan. Oye, allá viene el chino grosero ese. ¿Me hago entender? ¿Por qué nos tienen que distinguir a los que decimos que somos cristianos evangélicos, redimidos por la sangre de Cristo, hijos del Dios Altísimo? Todos los apelativos que usted quiera imaginarse. ¿Por qué nos tienen que distinguir? Porque estamos cumpliendo y obedeciendo los mandamientos de Dios. Y después de que nos distingan por cumplir los mandamientos de Dios, ¿por qué nos van a distinguir? Por lo que Dios hace en nuestras vidas. Es que nosotros queremos lo segundo, pero no lo primero. Señor, dame un carro para que mi vecino se dé cuenta que tú sí prosperas. ¿Ah? Y
Yo quiero taparle la boca a mi vecino que dice que tú no eres real, Señor, y yo quiero taparle la boca. No, 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 no. No se trata de una competencia. Se trata de una obediencia. Amén, hermanos. Que nos distingan por eso. Que nos distinga por nuestra forma de hablar. ¿Se acuerda de Pedro? Ay, ese Pedrito, hermano. Tú eres uno de ellos, porque en tu lenguaje te delatas. Hablas como uno de ellos. ¿Y qué pasó con él? Empezó a hablar como hablan los impíos. Que nos distingan, hermanos. Que nos distingan por nuestra fidelidad. Amén. Ya se está hablando del nuevo presidente que ganó. Menos mal que como que no habla español para que no entienda lo que voy a decir. En su prontuario, porque hay un prontuario del presidente que ganó allá en el norte, está que acosaba sexualmente a las mujeres. Las tocaba, manoseaba, miraba y toda la cuestión. Y yo, escándalos. Escándalos. Entonces, como hay un escándalo, que dicen las señoras, porque ya se distingue por eso. Pero que lo distingan a usted por ser respetuoso. Amén. Por su fidelidad. Amén. ¿Qué va a hacer usted después del culto? Uy, pastor, la bandeja paisa, el almuerzo, el sancocho de gallina. ¿Y usted qué hace, hermano, cuando va a un restaurante? Cuando estamos en la casa oramos por los alimentos. Señor, bendice esos alimentos, aleluya. Pero cuando estamos en el restaurante, oramos por los alimentos. Uy, no, qué pena. Que nos distingan, porque oramos por los alimentos en todas partes. Y podamos decirle a las personas alto: vamos a darle gracias a Dios por esos alimentos. Uy, no, qué pena. No, hermano, ahí se está usted manifestando como alguien para quien lo más importante es su creador. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por. Buscad el reino de Dios y su justicia. Es un compromiso ¿de quién? ¿De quién? ¿De Dios? ¿De quién? Suyo y mío, que tenemos que hacer. Señor Dios Todopoderoso, los 10 mandamientos son discutidos y cuestionados. Son del antiguo pacto, son de la ley, son del Antiguo Testamento, son de los judíos. Pero tú nos dices que también son nuestros. La ley y los profetas. La obediencia a tu palabra, Señor. Generalmente estamos enfocados en los milagros, en los prodigios, en lo que tú haces, Dios. Pero casi no nos preocupamos por hacer. Vamos a pedirle perdón a Dios. Yo creo que debemos pedirle perdón a Dios. Y yo le pido perdón. Yo, Anderson Cuellar, le digo: Señor, te pido perdón porque no he hecho lo suficiente. Y yo no sé por qué le tendrá usted que pedir perdón a Dios. Pero un evangelio en el que no se incluya el perdón de los pecados, el arrepentimiento, no es evangelio. Así que todo discurso de la palabra debe concluirse con un acto de arrepentimiento, de que usted le diga al Señor: perdóname, porque no ha sido lo más importante para mí hasta hoy. Perdóname, Señor, porque no te he amado con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, y mucho menos con todas mis fuerzas. Te pido perdón, Señor amado, porque he ignorado tus mandamientos. Los hemos ignorado tanto que no nos los sabemos de memoria. Pídele perdón a Dios. Usted vino a pedirle un milagro a Dios, pero ahora le está pidiendo es perdón. Si usted no se sabe de memoria los 10 mandamientos, entonces dígale: Señor, perdóname, no me lo sé.
Y si no me lo sé, pues mucho menos lo voy a obedecer. Perdóname, Señor. Enséñame a amarte y a vivir. Con mi vida. Que mi vida sea como un perfume a tus pies. Que nuestra vida sea ese perfume agradable delante de la presencia del Señor. Que ese testimonio de su obediencia, de su amor, de su devoción, suba delante de la presencia de Dios como olor fragante. Suba delante de la presencia de Dios como olor fragante que perfuma el trono de Dios. Tu oración, cuando es una oración con obediencia, con testimonio, con libertad, está perfumando el trono de Dios. Aleluya. Podemos perfumarlo, podemos perfumar el trono de Dios cuando cumplimos los mandamientos. Dios dice desde el cielo: Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ella es mi hija amada en quien tengo complacencia. Eso tiene que decir Dios de nosotros. Aleluya. Quiero enamorarme más de ti. Vamos todos, quiero enamorarme. Con todo mi corazón, Señor. Yo quiero enamorarme. Si tu palabra dice de Jesús: Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia, yo me pregunto: ¿quién tiene que complacer a quién? Porque los que buscan a Dios buscan que Dios les complazca, les bendiga, les dé, les ayude. Pero mi vida tiene que concentrarse en complacer al que me dio la vida, a complacer al que me salvó, al que me rescató, al que me ayudó. Él es el que tiene que sentirse complacido. Y de esta forma concluimos un servicio más. Una palabra de bendición, de exhortación y de edificación. Gracias por estar presente, gracias por conectarse y gracias por acompañarnos. Le damos toda la gloria al Señor porque nos da la oportunidad de reunirnos y creemos que esto no termina. Tenemos que seguir clamando, buscando el rostro de Dios. Ese es el tiempo para avivar tu vida, la de tu familia. Ven, acompáñanos todos los domingos a las 9 de la mañana presencial, 6 de la tarde nuestro culto virtual. No olvide suscribirse, darle like, compartir para que muchas más personas puedan edificarse con esta palabra en el mundo y espere mucho más de nuestro pan de vida. Jesús.